¿Qué tiene que hacer el Barça con Marc-André ter Stegen? ¿A qué puede aspirar el equipo de Flick con esta plantilla? ¿Qué pienso de la dirección deportiva y de este mercado de fichajes? Todo esto y mucho más en este Pregunta Blaya. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Como ya sabéis, cada 2 viernes aquí en este canal los protagonistas sois íntegramente vosotros a través de las preguntas que me dejáis en el apartado de mi canal de YouTube de comunidad o también a través de mi cuenta de X. Yo escojo siempre 10 preguntas para responderlas cada 2 semanas. Y hoy, que es previa de Liga, el Barça debuta mañana ante el Valencia, me ha apetecido seleccionar 10 preguntas muy distintas. Unas acerca de jugadores, nombres concretos, de plantilla, de la dirección deportiva, para poder hacer una buena sección. Creo que os va a gustar porque hay preguntas realmente interesantes que tocan muchos temas, así que os animo a quedaros y evidentemente que me mandéis vuestras preguntas dentro de unos días para el siguiente Pregunta Blaya. Con este hashtag Pregunta Blaya yo os voy a ir respondiendo en este canal. Vamos con la primera pregunta en la que me dicen si creo que está teniendo un bajón ter Stegen. ¿Qué pienso del rendimiento del portero alemán? El otro día se hizo, no viral, pero sí levantó bastante polvo, un tuit mío en el que critiqué el gol que encajó el Barça, critiqué a Marc-André ter Stegen en el partido del Joan Gamper en el 0-2. Decía, o vine a decir, que el portero alemán tiene una capacidad brutal para parar cuando está con los pies juntos, con sus brazos que son de cementos, muy fuerte en el tronco superior, el portero alemán, pero que le costaba mucho salir de su zona. Que Marc-André ter Stegen, en definitiva, es un guardameta bastante conservador, que prioriza defender la línea de la portería, quedarse en esa zona, a tratar de achicar, y creo que el Barça, por el tipo de juego que tiene, necesita un portero más valiente. Pero más allá de esto, es evidente que la temporada 22-23, en la que Marc-André ter Stegen fue uno de los jugadores más decisivos de la liga y uno de los grandes artífices del título liguero del Barça, las temporadas del portero alemán desde la 18-19, que para mí fue el último gran año de ter Stegen, han sido bastante flojas. La 19-20, la 20-21, la 21-22 y la pasada 23-24 no han sido buenas temporadas para Marc-André ter Stegen. De hecho, el guardameta alemán ha tenido problemas y no ha sido una solución para el Barça. Y de hecho, os voy a poner ahora un dato en pantalla para que lo entendáis. La temporada 22-23 fue el único curso en Liga en el que Marc-André ter Stegen paró más de lo que debía, según los datos de StatsBomb, que miden los disparos que le realizan según el grado de dificultad para el portero, y luego dicen, bueno, más o menos un porcentaje de lo que tendría que haber parado. ¿Cuántos de esos disparos que van a puerta tendrían que haber sido parados? En la cifra salía un 79%, y Marc-André ter Stegen en esa fantástica temporada paró un 87% de los remates que iban a puerta. Pero es que en el resto de cursos que os he mencionado, la cifra es 0, incluso en alguna temporada ha sido negativa, es decir, ter Stegen o ha parado lo que tenía que parar, o ha parado menos de lo que debía. Por lo tanto, no ha sido un valor diferencial en la portería cuando el Barça lo ha necesitado. Evidentemente, no estoy diciendo que Marc-André ter Stegen sea un mal portero. Esto yo creo que lo podemos dejar fuera de toda duda, pero sí creo que el Barça necesita plantearse desde ya el relevo generacional en la portería. Al final, el guardameta alemán ha tenido lesiones en la rodilla, ha perdido capacidad de reacción y es un portero que sigue siendo muy bueno con los pies para jugar, para dar sentido al juego, y que cuando está bien sigue siendo resolutivo. Pero por desgracia para el Barça esto sucede cada vez menos y hay determinadas situaciones como la que os comento de tener que ser agresivo a la hora de salir que no está dominando, y esto termina siendo un hándicap muy importante para el FC Barcelona. Qui encaixa millor el sistema de Flick, Ferran o Rafinha? Me gusta esta pregunta porque son dos jugadores que, bueno, al final cuando llegó Ferran Torres al FC Barcelona levantó mucha expectativa y era un fichaje que yo mismo celebré bastante. Creo que encajaba muy bien, que estaba bien tirado, sobrepagado probablemente sí, pero en el momento en el que el Barça lo hizo creo que tenía sentido. Y Rafinha 3/4 de lo mismo. Son dos jugadores que han tenido y han recibido muchas críticas, yo creo que más Ferran Torres, aunque Rafinha, pese a hacer mejores números y ser un jugador más titular, más indiscutible que el futbolista valenciano, también ha recibido muchos palos por parte de la afición. Yo creo que son dos jugadores a los que se les ha leído bastante mal. Es decir, si tú te esperas tanto de Ferran Torres como de Rafinha, jugadores de desborde, de uno para uno, diferenciales desde el regate,
evidentemente se van a quedar muy cortos, pero bien encajados, como le ha sucedido a Rafinha recientemente, son futbolistas muy útiles. Para primera espada, evidentemente yo creo que la respuesta es que no, pero sí como complementos dentro de una idea de juego que ya funcione, que esté engrasada. Para Hansi Flick yo creo que Ferran Torres es un jugador que puede ser, si recupera su mejor versión, si físicamente está bien y con confianza, muy importante. Porque para mí puede jugarte en carril central, tiene esa habilidad para jugar de espaldas a la portería, eso Rafinha no te lo da. Tiene también esa capacidad para desmarcarse, para ser agresivo, y es un jugador que tiene gol. Evidentemente, Ferran viene de una muy mala temporada. Empezó bien, acordaos de su inicio de la temporada anterior, que marcó incluso ese gol de falta, el primero desde que Messi se fue, pero lo terminó mal, con lesiones y sin tener continuidad. Rafinha parte con ventaja, además ha demostrado ser útil en la media punta y en esa especie de extremo izquierdo que va hacia adentro y que ataca la profundidad, pero creo que ese rol también lo puede hacer Ferran Torres, así que yo creo que veremos una buena disputa si los dos jugadores, repito, están sanos y con confianza, algo que no ha gozado Ferran Torres y que ojalá este sea su año. La siguiente pregunta, me dicen, ¿cuál es el techo del Barça con un extremo de 17 años? Con solo ese extremo diferencial. Evidentemente, Lamine Yamal es el futbolista más distinto, con más capacidad regateadora que tiene el Fútbol Club Barcelona. Y ahí lo que tú no puedes hacer es exigirle a Lamine Yamal que sea el futbolista más resolutivo día sí y día también. Por lo tanto, hay que contextualizar y meter el crecimiento grupal del equipo con el crecimiento individual del futbolista. Lamine Yamal no está en la edad de Kylian Mbappé o Vinicius Junior, que se encuentran en plenitud, y ahí sí el Real Madrid les puede exigir que sean los mejores día tras día. El Barça todavía no está en ese proceso, 17 años. Recordemos y apuntemos esa edad para normalizar cuando Lamine no juegue bien, cuando Lamine tenga malos partidos, tenga malas rachas, y que la gente se tranquilice, porque esto forma parte de un proceso que el Barça, por pura necesidad, ha ido quemando. Entonces, a mí me cuesta atar el crecimiento del Barça al de Lamine Yamal, que evidentemente van muy parejos, porque el Barça va a depender de lo que haga ese chaval, pero el reto para Hansi Flick va a estar en tratar de que sea lo menos posible, compensarlo desde el colectivo, desde un fútbol atractivo, desde un fútbol que sea coherente y que permita sacar la mejor versión de todos los jugadores, no solo de Lamine Yamal, que es lo que sucedió en gran parte de la pasada temporada, porque evidentemente el joven jugador de Mataró va a tener malos tramos y el Barça va a tener que soportarlo y sobrevivir a ellos. Otra pregunta en la que me lanzan si cuando se recuperen, que esperemos que sobre todo Pedri va a ser pronto, Pedri puede ser Marc Barnal y Gavi el rol de Casado, si pueden hacer esos roles. Yo creo que es una pregunta interesante, pero para mí hay dos respuestas diferenciales en ese aspecto. La primera, yo creo que no, yo creo que Pedri no puede ser el relevo de Marc Bernal. Para empezar, Pedri puede jugar en la base de la jugada, para mí la respuesta es que sí. De hecho, ya en su primer curso en el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2021, si os acordáis, Pedri tiene buenos partidos ahí por necesidad, porque él era más media punta. En su segundo año, en la 21-22, cuando él regresa de la lesión, tiene también partidos ahí de muy buen nivel, y en la 22-23 yo me acuerdo partidos ante el Valladolid o ante el Elche en el Camp Nou, donde también juega, sobre todo siendo más un interior de base. Pero repito, interior de base de la jugada, no un medio centro, siempre acompañado por otro futbolista, porque Pedri no es nada posicional, no es un jugador que sepa dar ese equilibrio defensivo, y yo creo que ese rol no lo podría hacer. Otra cosa es que el equipo tome una forma distinta, que si Marc Bernal, que para mí es el único mediocentro que tiene en disposición en la plantilla el Barça, evidentemente no está para jugar todos los minutos y tiene que tener un rol en el filial, porque es lo que le toca, crecer poco a poco, y está para sumar algunos minutos, ahí Flick a lo mejor tiene que replantearse el cómo construir a su equipo y podamos ver a Pedri en esa base de la jugada, pero repito, acompañado por otro futbolista. En cambio, en cuanto a Gavi, yo el otro día comenté, precisamente en Twitter, que yo sí veo a Gavi haciendo de Marc Casado, porque es un rol muy interesante, le da esa capacidad para ir a presionar, para ser ese elemento que se suelta constantemente, ¿no? Soltándole la correa para que salte, para que sea agresivo. Sabemos que Marc Casado lo es y que Gavi puede hacer perfectamente ese rol, y además le está permitiendo maniobrar tanto en la base de la jugada como luego tener ese espacio en tres cuartos entre líneas donde Gavi es muy superior a Marc Casado, tanto en el giro como en la capacidad para filtrar el último pase, y tiene llegada. Hemos visto a Gavi marcar goles, es un jugador que tiene un muy buen golpeo de balón y que estoy convencido que su mejor nivel pasa por ser ese interior dinámico con presencia en ambos lados del campo y con mucho recorrido. Así que sí, yo ahí sí vería a Gavi en ese rol de Marc Casado.
Esta pregunta me gusta y me lanza el por qué Fermín tiene un juego adaptable al estilo de Flick y si creo que va a ser titular indiscutible. En cuanto a lo primero, yo creo que es evidente, lo estamos viendo, lo que está planteando el técnico alemán, que busca equipos dinámicos, equipos agresivos, con movilidad, con energía, que combinen movimientos al espacio con recepciones dentro, jugadores verticales, y Fermín tiene todo ello. Le falta ese punto de pausa, pero es un futbolista que tiene muchísimo gol, que tiene capacidad de giro entre líneas, que abarca muchísimo terreno de juego y que presionando es ya un chaval diferencial desde la presión. Lo hemos visto tanto en el Barça como en la selección sub-21 en estos Juegos Olímpicos, donde ha provocado muchos errores en el contrario por su hiperactividad. Por lo tanto, yo creo que no va a ser un titular indiscutible, por lo menos desde un inicio. Veremos cómo termina la temporada, porque un equipo nunca es lo mismo. Es decir, no podemos aventurarnos a trasladar una imagen fija de lo que va a ser el Barça, porque los equipos son seres vivos, empiezan siendo una cosa y evidentemente con el tiempo, con las jornadas, con las derrotas y las victorias, terminan siendo otra cosa totalmente distinta. Yo creo que Fermín, por rol, por estatus, por competencia, no va a empezar siendo titular indiscutible. Ojo, eso no significa que no vaya a ser un jugador importante, porque lo va a ser, pero ¿quién nos dice que si Fermín mantiene el nivel y el rendimiento que ha mostrado las últimas jornadas, tanto en España como con el Barça, no vaya a terminar siendo jugador vital, capital y titular para Hansi Flick? El tiempo nos lo dirá y yo creo que dejo la puerta abierta a que esto suceda. Pregunta escueta la siguiente, que tiene relación con la anterior, pero esta me gusta más. ¿A qué aspiramos con esta plantilla? Aquí hay un aficionado que quiere saber a lo que aspira el Barça y me ha visto cara de oráculo y ha dicho, bueno, vamos a preguntarle a Albert Blaya qué piensa él de esta temporada del Barça. Voy a seros honestos, el Barça tiene peor plantilla que el Real Madrid, no descubrimos absolutamente nada. La persona que piense que es al revés, me siento decirlo, que está equivocada. Pero esto no va de plantillas, esto va de rendimiento. El fútbol no es un Excel en el que tú trazas y vas comparando, decir, no, mira, pues este jugador es mejor que el otro, y por lo tanto, haciendo una suma exacta, te sale el Real Madrid, va a ganar todos los partidos, porque sabemos que la historia del fútbol, del deporte, está llena de sorpresas, y lo más importante siempre es el rendimiento, la química, la conexión, y evidentemente la fortuna. El otro día, de hecho, Camavinga ya empezó lesionado, el Barça tiene muchos efectivos lesionados, y el Real Madrid demostró el año pasado que eso no tiene por qué ser un hándicap insalvable, pero sí es algo a tener en cuenta. El Barça a nivel nacional tiene que estar preparado para competirle la Liga al Real Madrid. ¿Por qué? Porque es una liga que para mí se va a decidir en los duelos directos. Es decir, el Barça no puede permitirse el lujo de dejarse puntos como la temporada pasada en partidos en los que no se la debe dejar. Yo creo que ahí Flick tiene que dar un salto a nivel mental, de conexión con el grupo, para que salgan concentrados, para que no haya desajustes, y que porque el Barça no necesite dar siempre el 110% para sumar 3 puntos contra el último clasificado, que es lo que vimos el año pasado con el Barça de Xavi, un Barça que pudo perder ante el Almería en casa, pudo perder ante el Granada y necesitó dar un plus para sumar 3 puntos ante el Almería y para rascar el empate ante el Granada. El Barça de Flick, el gran objetivo es esos partidos irlos sacando, evidentemente luego en los duelos directos intentar ganar al Real Madrid, que va a ser difícil, pero son partidos que sabemos que los clásicos siempre están abiertos, y ahí al Barça le doy muchas opciones de poder hacerlo, si como equipo se construye bien. Y en Europa ya es otra cosa. En Europa sabemos que cambia el formato de la Champions, tenemos que ver cómo va evolucionando el proyecto, pero yo creo que el Barça ahora mismo no es uno de los candidatos a ganarla. Sí creo que puede ser, como el año pasado dije lo mismo al inicio de la 23-24, un equipo que esté capacitado para llegar vivo a la primavera, y a partir de ahí veremos cómo llega el Barça, porque sabemos que una cosa es hablarlo ahora y otra cuando los equipos están hechos. Puede haber bajas, puede haber altas nuevas, el equipo toma una forma u otra, y tratar de pronosticarlo esto ahora es muy difícil, pero creo que el Barça tiene que llegar a la primavera compitiendo, estando vivo en todos los títulos, y la sensación que sea de llegar hasta el final, y una vez ahí esto es deporte y pasará lo que tenga que pasar. Otra pregunta referida a los centrales. ¿Crees que con estos centrales da para competir? ¿Ficharías a alguien low cost? Yo creo que el Barça tiene un problema en los centrales, porque cuando hablamos de centrales no lo hacemos de nombres individuales, no decimos Araujo, Christensen, sino Araujo y Christensen, hablamos de parejas, porque al final es una unión, son dos futbolistas que funcionan juntos, que tienen que estar sincronizados, tiene que haber feeling y una sensación de que funcionan juntos. El Barça todavía no ha podido juntar a la pareja titular de la temporada 22-23, que es ese Araujo-Christensen. La erupción de Pau Cubarsí modificó los planes y situó por necesidad la posición de Christensen en el centro del campo, pero ahora, con todos sanos, tendríamos que ver cuál es la pareja titular. Tiene que existir una pareja titular. Cubarsí todavía no ha tenido minutos porque ha llegado hace nada, y por lo tanto
Tenemos esa incógnita de cómo lo va a utilizar Hansi Flick. Araujo está lesionado, Christensen e Íñigo Martínez es una pareja que a mí no me termina de convencer y será muy importante para el Barça en esas primeras jornadas que son exigentes que empiece a tener una pareja consolidada, por lo menos por el primer tramo hasta diciembre, que es cuando va a volver Ronald Araujo, que presumiblemente vaya a ser titular. Yo apuesto por un Christensen-Cubarsí, pero creo que Eric también va a jugar bastantes minutos. Sí me deja un pelín de dudas por eso que os digo, de la compenetración, del feeling, de no tener esa pareja formada y por lo tanto que puedan aparecer dudas y que el Barça no sea un equipo consistente, pero yo no traería ningún perfil low cost, porque creo que también en categorías inferiores, con el perfil de Mika Faye, con el regreso de Eric García, el Barça tiene muchos jugadores y sería absurdo poder traer a alguien cuando ya tienes en plantilla a muchísimos centrales, además del nombre de Jules Koundé, que podría dar ahí un salto de calidad teniendo a Héctor Ford en el lateral derecho. Evidentemente, eso como emergencia, porque no hay mucho más a día de hoy en ese lateral, pero el Barça ya tiene las suficientes opciones como para plantearse la llegada de un jugador externo. Aquí van a buscar un poco más de opinión. Me preguntan qué pienso yo de la dirección deportiva, de la gestión de estos mercados de fichajes, de todo el tema a nivel económico, a nivel de salidas, de altas, de todo lo que ha ido sucediendo. Yo os voy a hablar como periodista. Yo creo que aquí ha existido un problema de comunicación, porque al final no tenemos que olvidar que el club se dirige a aficionados y que lo que más funciona en el mundo del fútbol, en el deporte y en la vida en general es mercadear con la ilusión. La ilusión es el motor primario de todo proyecto. Si hay ilusión, hay siempre esperanza, hay siempre un halago después, siempre habrá ese punto de paciencia que sin ella es mucho más difícil que exista. ¿Por qué la gente va a tener más paciencia con un fichaje que te ilusiona si en las primeras jornadas no rinde que con un jugador que ya llega y a ti no te dice nada? Precisamente por eso mismo, porque tú estás ya condicionado por esa ilusión. Y aquí para mí el problema es que la junta directiva ha estado diciendo, lanzando, porque los periodistas, cuando todo va en un mismo sentido, no es que se inventen las noticias, es que el club lanza unos mensajes determinados. Aquí ya no voy a entrar porque creo que falta autocrítica desde la propia prensa, en el decir, si a mí me están lanzando una información, por mucho que me la lance el club, es una parte interesada del mismo proceso. Tengo que intentar contrastar con la otra parte para ver si es así o no, porque si no, al final aquí el club evidentemente puede aprovecharse del periodista. Y eso aquí creo que nos ha faltado a todos autocrítica. Pero salvando esto del debate, para mí el principal problema es que falta transparencia. El Vitor Roque como ejemplo. No puede ser que tú traigas a un jugador prometedor, un futbolista que en Brasil se le veían cosas que tú veías que tenía un potencial, pero que también se veían esas carencias y que sabías que trayendo a ese futbolista a Europa ya de forma anticipada, a mitad de temporada, después de que el jugador superase una lesión de 2-3 meses, haría falta muchos meses de adaptación, mucha paciencia. Y que nadie, a finales de agosto, todavía se haya pronunciado acerca de por qué Vitor Roque está en la rampa de salida. De por qué una apuesta que llegó presentado por todo lo alto, anticipando tras la lesión de Gavi, ha sucedido esto. De por qué se ha lanzado el mensaje tan optimista de Nico Williams cuando, a pocas horas de empezar la liga, todavía ha habido problemas con las inscripciones. Todo ello, evidentemente, resta esa credibilidad a la junta directiva, esa transparencia, y la ilusión va menguando. Y yo soy de los que piensa que no se puede hablar al aficionado muchas veces con esa ilusión por delante, como si hablaras con niños, como si hablaras con adolescentes. Al final, el aficionado es adulto y creo que está capacitado para entender la situación real del club, el hecho de que si no puedes fichar a este jugador, no lo lances a la prensa, porque eso genera un sentimiento que termina yendo en contra de los propios intereses del club, porque ahora mismo la sensación es de crispación, y eso evidentemente no favorece a los intereses de la junta directiva. Me preguntan si traería algunos de los extremos que suenan o me quedaría con Rafinha en la izquierda. Ayer os dejo este vídeo por aquí, que precisamente comenté qué es lo que le falta al Barça en esa posición. Yo estoy muy contento con la plantilla que tiene el Barça. ¿Tiene algunas carencias? Sí, pero creo que tiene una buena plantilla. Pero el Barça necesita ese especialista, ese jugador de desborde exterior, de 1 para 1, que pueda dar cosas distintas, pero con condiciones. El Barça no puede sobrepagar, no puede tirarse piedras encima de su propio tejado por el hecho de firmar a un jugador que no te va a ser diferencial en el plan A. Por lo tanto, si dentro de esas condiciones, de esas variables, el club puede traer a un jugador como Coman, yo lo haría. De no poder hacer esto, ahora a finales de agosto todo va a ser más caro, todo va a ser precipitado y creo que el Barça puede tirar con lo que ya tiene en plantilla.
Y la última pregunta es sobre Pedri. Me preguntan si es titular, si Pedri tiene que ser titular en este equipo. La dejo para la última porque ya sabéis lo que pienso de Pedri. Si el jugador canario está sano, no es que sea titular, es que es uno de los futbolistas más importantes y uno de los 3 mejores jugadores del equipo, y lo creo ciegamente. Es que a veces olvidamos, y es normal, porque las lesiones han puesto mucha arena en nuestros ojos, pero olvidamos el impacto que tuvo Pedri llegando de la segunda división en el Barça. Que Messi lo apadrinó de lo bueno que era. Messi le dijo, ven aquí, vamos a asociarnos, y le aguantó el pulso técnico a jugadores como Messi o como Griezmann. Que Pedri llegó en un equipo deshecho y terminó siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Que su llegada en la segunda temporada de Xavi, tras ese calvario de lesiones, propulsó al Barça al mejor fútbol de toda la era Xavi. Nació con Pedri. Después del mes de enero, cuando él se recupera, de enero a abril, que vuelve a lesionarse, vimos el mejor Barça de Xavi. Pedri es una pieza absolutamente troncal. Y yo sigo pensando que la gente es muy impaciente. Evidentemente que ha tenido lesiones, evidentemente que es una desgracia que este chaval no haya tenido continuidad. Soy el primero que sufre estas lesiones porque soy un admirador de Pedri, pero de verdad, vamos a confiar en que después de una lesión que no es muscular, después de una pretemporada en la que ha podido trabajar con un nuevo cuerpo técnico, pueda estar sano. Si Pedri está sano, es que va a ser uno de los mejores jugadores y uno de los mejores fichajes que pueda hacer el Barça, y de esto estoy totalmente convencido. Y ahora, como cada viernes, es turno de presentar a mi partner, turno de presentar a Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos para empresas. Además, ofrece consultoría, certificaciones y otros servicios informáticos, así que por favor, consulta en la cajita de descripciones su web, merece mucho la pena. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, dejad un like y un comentario en este vídeo porque me ayudáis muchísimo para que esto siga creciendo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.